Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora que usted vaya a ver este devocional. Es un privilegio podernos levantar, ¿verdad? Y poder escudriñar la palabra del Señor, que tanto la necesitamos porque es nuestro alimento espiritual. Y hoy quisiera hablarles de dos personajes en la Biblia. Uno que no murió y el otro que sí murió, pero dice la palabra del Señor que caminaron con Dios, y quiero destacar esta palabra, caminar con Dios. El primer personaje lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Génesis y el segundo en el capítulo 6. En el capítulo 5, verso 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc no vio la muerte. Enoc, dice la Biblia, que desapareció porque Dios se lo llevó. Y en el capítulo 6, verso 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Qué interesante lo que nos dicen las Escrituras en estos dos versículos que les he compartido, en Génesis capítulo 5, verso 24, y el capítulo 6, verso 9, donde estos dos personajes, la palabra del Señor destaca que caminaron con Dios. Primeramente porque Noé fue obediente, hizo lo que Dios le mandó, porque eso es caminar con Dios, hacer lo que Dios nos manda. Dios le dijo que construyera una arca pues gigantesca, porque tenía que meter pues a tantos animales, ¿verdad? Porque el Señor quería guardar su especie para que no perecieran, para que no murieran, porque la maldad se había multiplicado en esos tiempos, había una maldad tremenda, pero la palabra del Señor nos dice que la maldad irá en aumento, es decir, la maldad en ese tiempo era terrible, pero la maldad en el tiempo de Cristo también, porque el Señor pues dijo que era una generación perversa, una generación mala, una generación maligna, como lo destacó el apóstol Pablo, y hace más de 2000 años de eso que el apóstol Pablo dijo eso también. Y cómo están nuestras generaciones, que a lo bueno pues le dicen malo y a lo malo pues se le llama bueno, y tantas cosas en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero Noé dice que fue obediente. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Esto significa también, lo tipifica el arrebatamiento que se va a producir en la iglesia, porque Enoc caminó con Dios y fue arrebatado, por decirlo así. También Elías, nos cuenta la Biblia más adelante, que Elías pues fue arrebatado en un torbellino y se lo llevó Dios con él, tampoco vio muerte. Pero quisiera destacar esta palabra, caminar con Dios, es hacer todo lo que Dios nos manda. Así como María, cuando se acabó el vino en las bodas de Caná de Galilea, en la primera señal que hizo el Señor Jesucristo, dice que María, pues María siente aquí a gran impotencia. No hay vino, claro, es una ofensa para los invitados que se acabara el vino. Pues ella dijo: hacer todo lo que Él nos manda, porque es decir, ella no podía hacer absolutamente nada, porque ella también necesitaba de su hijo salvación, pero Cristo sí podía transformar el agua en vino, que lo hizo y fue notorio, y aquel milagro, pues la gente se quedó de boca abierta. Eso es hacer la voluntad de Dios, porque Dios, el Señor Jesucristo, pues siempre hizo la voluntad del Padre, pero nosotros también debemos de hacer la voluntad de Dios, porque somos caminantes hacia el cielo. Todos los que ya le hemos reconocido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, el que ha limpiado, perdonado nuestros pecados, y no por ningún mérito nuestro. Nosotros no merecemos absolutamente nada, sino que por los méritos de aquel que llevó nuestras maldiciones, nuestros pecados a la cruz del Calvario, y por la obra perfecta de Él, una vez y para siempre, nosotros pues somos aceptos en el amado. Pero tenemos que andar siempre en obediencia. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de someternos a Él. Dice la palabra del Señor: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nosotros para que poder resistir la presión del enemigo, pues debemos de someternos primeramente a Dios, porque eso dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque en Cristo somos más que vencedores, porque Él pelea nuestras batallas y porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece.
para caminar con el Señor debemos de estar nosotros de acuerdo también con Dios, porque no podemos caminar con alguien que no estamos de acuerdo, y esto significa que debemos de estar de acuerdo con Dios. Y quisiera leerles también un versículo en Amós capítulo 3, verso 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta que tremenda que hace. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues obviamente no. Entonces, para caminar con Dios, para estar junto a Dios, pues debemos de estar de acuerdo con Dios. Hay mucha gente que dice también, tal vez porque están experimentando eh, tragedias o ven lo que está aconteciendo en el mundo, que ya está escrito, tantas injusticias que se ven en este mundo. Pero ¿qué dice la gente? ¿Y dónde estaba Dios cuando murieron tantos niños? ¿Y dónde estaba Dios que le pasó esto a mi familia? Pero es que el ser humano le ha dado las espaldas a Dios y quieren estar distante de Dios. Y ese es el problema. Porque cuando nosotros estamos con Dios, cuando nosotros caminamos con Dios y hacemos la voluntad de Dios, pues Dios siempre estará con nosotros y en nosotros. Pero cuando la persona, el mundo, el ser humano le ha dado las espaldas a Dios, y esto ha venido de generación en generación. Ahora la gente pues no quiere escuchar de Dios y le dan las espaldas a Dios. Por eso acontecen tantas cosas que están aconteciendo hoy en día. Pero hay que conocer a Dios para caminar con Dios. Hay que conocer a Dios para caminar con Dios, porque Dios no es un Dios distante. Dios se ha revelado a través del Señor Jesucristo. Si usted todavía no conoce a Dios, ¿quién es Dios? Si usted no conoce a Dios, Dios se manifestó en carne. Dios vio que la humanidad pues estaba perdida. Dios vio que el ser humano pues iba directamente al castigo eterno juntamente con el enemigo. Entonces Dios prepara un medio de salvación, y es nada más y nada menos que mandando a su Hijo a este mundo. ¿Para qué vino Cristo? Pues Cristo no vino para morir por él mismo. Él nunca pecó. Él no necesitaba morir por sí mismo, sino que Dios se hace carne y habitó entre nosotros, y podemos ver su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se manifiesta en carne porque el ser humano no puede salvarse por sí mismo. Entonces el Señor Jesucristo tiene que morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, porque Dios quiere tener relación con el ser humano. Dios quiere estar cerca del ser humano, porque separado de Dios, pues nada somos. Tenemos que conocer a Dios para andar con Dios. Y si usted, mi querido, me dirijo a los amigos, si usted, mi querido amigo, si usted todavía no conoce a Dios, usted está en un gran peligro, porque no sabemos el día de mañana, sino que debemos de prepararnos para el encuentro con Dios, porque daremos cuenta cuando nosotros ya hemos partido de esta vida. El Señor viene pronto, el Señor viene a recoger a una iglesia sin mancha y sin arruga. Pues si todavía tiene manchas por el pecado, si todavía tiene arrugas por el pecado, pues tiene que reconocer que es un pecador, entregar su vida al Señor Jesucristo, y automáticamente Cristo le da la salvación. Hay que conocerle, hay que volver a nacer, como le decía el Señor Jesucristo a Nicodemo. Tendrás que renacer, hay que volver a nacer de nuevo, una nueva criatura, un nuevo estilo de vida, una nueva filosofía de vida. Eso es necesario para poder caminar con Dios. Noé se salvó porque caminó con Dios. Vino aquel diluvio y arrasó a todos los que habían ahí, porque solo se encontró él y su familia que pudieron salvarse, y los animales, la especie que el Señor permitió que se salvase también por el diluvio tremendo que venía, por el juicio que venía en ese tiempo. Y en este tiempo pues el Señor no ha ya derramado juicios en tantas ciudades, en tantos países, por tantas cosas que se cometen, porque todavía Dios es paciente, porque todavía Dios está esperando que la persona proceda al arrepentimiento, que el ser humano reconozca que el único que lo puede salvar es el Señor Jesucristo, que hay esperanza, que hay vida después de la muerte, que hay solución a los problemas, y esa solución y esa esperanza y esa vida es el Señor Jesucristo. Noé se salvó, y usted tiene que tomar su propia decisión, porque solo en Él hay salvación, en Él hay garantía, en Él hay vida, porque Cristo lo ama, Dios lo ama. Dios aborrece el pecado, pero Dios lo ama a usted, y la única manera que usted puede salvarse es caminar con Dios. Que el Señor les bendiga
a todos en este precioso día y a meditar y a pensar que hay que caminar con Dios para así tener garantizada la salvación. Que el Señor les bendiga.